Bueno, estoy grabando la pantalla, Juani. Entonces te voy a... Ay, perdón, estamos con audios desactivados. Ahí está. Te voy a compartir la pantalla, dar el host y te invito a tus 15 minutos. Yo te voy a hacer unas pequeñas intervenciones en el camino para avisarte del tiempo. Dale. Así que te voy a hacer host. Muy bien. La sala es tuya, Juani. Buenísimo. Bueno, gracias por la invitación, Lucho. Un placer estar acá con Javier y un ratito con Fran. Mi idea de hoy era básicamente puntear tres cosas. Primero, a dónde nos llevó el acuerdo con el fondo, cómo estamos y a dónde vamos, ¿no? Pasado, presente y futuro. El título que le pusimos es Menos de lo mismo, un poco provocativamente. Generalmente decimos este año es más de lo mismo porque es todo bastante parecido. Nosotros creemos que es menos de lo mismo porque vamos a estar... Ahí creo que dejé de Perdón. compartir, Lucho. Sí, perdón. Ok. Igual sigo. Creemos que va a ser un poco menos de lo mismo porque va a ser una economía que va a seguir probablemente estancada después de la recuperación de la pandemia y con más inflación y probablemente mayores niveles de pobreza. El índice es un poco una hoja de ruta para nosotros, pero igual, digamos, después vamos a responder preguntas que probablemente sean un poco más orientadoras. El primer punto lo que decimos es, la verdad es que por suerte, firmamos con el fondo, si no la charla debería ser muy distinta. El fondo nos dio una hoja de ruta, con el fondo acordó el gobierno una hoja de ruta, con un plan de vuelo, digamos, bastante poco ambicioso, un plan de vuelo mediocre, que de corto plazo el programa lo que tiene es un ajuste implícito con más inflación, por eso no es sorpresa que la economía haya pasado del 50 al 70 y probablemente ya empezamos a pensar más en números cercanos a 80. De mediano plazo el programa no corrige desequilibrios, por lo tanto lo que te termina generando es una acumulación de deuda, principalmente del lado de los pesos. Quizás Javier haga algún comentario, pero ya el mercado empieza a incorporar en las licitaciones de finanzas la incertidumbre sobre cómo se va a resolver una acumulación de vencimientos, que el Tesoro justamente, como no puede corregir rápido el déficit o no tiene la disposición de corregir rápido el déficit, lo que hace es reemplazar con emisión monetaria, que ya empezamos a ver con más significatividad en el segundo trimestre del año, y también con mayor deuda en pesos, que por supuesto va indexada, entonces es difícil de licuar con esa mayor inflación. Y de largo plazo el programa con el fondo, y le decimos programa justamente entre comillas, porque no plantea ningún tipo de reforma estructural. El programa con el fondo no tiene, y el gobierno festejó esto, no tiene dentro ninguna reforma en el ámbito laboral, en el ámbito previsional. Me parece que al menos necesarias en un contexto donde Argentina no crece hace 10 años y no genera trabajo privado hace 10 años. Entonces, la verdad es que el programa es un programa que lo que hace es buscar llegar hasta 2023 sin turbulencias, lo cual ahí abrimos un signo de pregunta, pero definitivamente es un programa que está pensado para que el próximo gobierno, que quien sea, redefina metas, redefina objetivos y redefina la manera de que Argentina vuelva a crecer y acumular dólares para eventualmente repagar ese préstamo con el fondo. Dicho esto, es un programa que no convence al mercado, porque es bastante poco ambicioso. Digamos, el plan de vuelo, digamos, cómo llegamos a hoja de ruta con menos déficit, menos emisión y más reservas, no solamente es poco ambicioso, sino que además es poco creíble. No convence a la política, porque implica obviamente un ajuste del lado fiscal y una mayor restricción del lado cambiario, y por supuesto tampoco ayuda a que Argentina, como decía antes, resuelva sus problemas estructurales de largo plazo. De todas formas, puso metas que nos ayudan a ver cómo venimos en lo fiscal, en lo cambiario y en lo monetario, que es algo que parece un poco lejano, es algo que parece un poco más abstracto, pero en realidad lo fiscal, lo cambiario y lo monetario tiene implicancias sobre la inflación, sobre la dinámica de comercio exterior, Expo, IMPO, justamente recientemente la discusión sobre retenciones, también la discusión sobre importaciones, el apretón que estamos viendo en distintos sectores, y por supuesto en lo que es la dinámica monetaria. Un mayor déficit fiscal no se puede financiar en el mercado, se financia con emisión y eso presiona sobre los precios. El resultado es una tensión política y económica. Una tensión política porque desde el lado más político no se quiere ajustar, desde el lado económico si no se ajusta hay más inflación. Inflación que no resuelve ningún acuerdo de precios y ningún parche transitorio, digamos, con una economía
donde el 70% de los precios crecen más del 4%, el trigo no es el problema es más bien algo más estructural. Resumen, creemos que este año vamos a terminar básicamente punta a punta, una economía que no va a crecer, probablemente en promedio sí crezca, por 2021 todavía tenías la recuperación de la pandemia. Lo que sí sabemos es que es una economía con alta inflación. Alta inflación, ¿cuánto es? Seguro arriba de 70. Digamos, ya los números preliminares de mayo van en torno a 4,5, 5. Probablemente junio sea más alto que mayo, porque es el ajuste de tarifas, por lo tanto ya es muy difícil que la inflación baje a la zona del 3% para que cerremos a menos de 70. Así que ya 70 creo que es más parecido a un piso, así que ese es un poco el view de 2022. En lo fiscal, el gobierno decidió incumplir el acuerdo, o sea, un mensaje que quizás no pasé, es que creemos que las metas no se van a cumplir, el punto es cuándo se van a incumplir, creemos que ya el segundo trimestre del año es difícil que el gobierno menos cumpla la meta monetaria y la meta cambiaria. La meta de déficit fiscal la vamos a ver, pero también me parece bastante difícil. En lo fiscal, el gobierno desajustó. O sea, fíjense que los gastos crecen, acá voy a usar el puntero un poco para marcar que estoy mirando, el gasto crece al 13% en términos reales, o sea, por encima de la inflación, mientras que los gastos crecen al 3%. Incluso metiendo ese ajuste contable que descubrió Fran, que ahora se va a sumar un ratito, que ayudó a que el gobierno cumpla a 10 días de haber firmado la meta de déficit fiscal, o sea, firmó a 10 días, la estaba incumpliendo, si no era por una contabilidad creativa que metía por la ventana ingresos por 0,2 puntos del PBI. Sin esto, el gobierno tiene gastos que crecen al 13 y ingresos que crecen al 3. O sea, una tendencia fiscal que es divergente. El gobierno desajusta, no ajusta. Entonces, el programa con el fondo ya nace con un, digamos, dificultad para corregir el déficit fiscal. ¿Qué crece? Todo. Subsidios, jubilaciones, transferencias de provincias, planes sociales. Todos estos componentes, principalmente subsidios y gasto de capital, eran los que el gobierno tenía que atacar para corregir el déficit. Era donde estaba puesta la lupa para corregir el déficit. También jubilaciones, por la fórmula que tenemos, cuando hay más inflación, la jubilación se licúa, y eso ayuda a corregir el déficit fiscal. Ahora voy a hacer un punto sobre esto, pero el resumen, el gobierno, digamos, por el momento no está ajustando y es posible que la meta de déficit fiscal se incumpla, porque la verdad es que el gasto, digamos, con el equipo mirábamos los números y lo que decíamos era que el gasto debería crecer al 3% en términos reales de acá hasta fines de junio para que la meta se cumpla. Es difícil que baje del 13 al 3 en un contexto donde el gobierno ya anunció gastos por 0,5 puntos del PBI, el nuevo IFE, la baja, la suba del mínimo imponible de las ganancias, lo cual implica una baja en la recaudación, bonos a jubilados, etc. Entonces el gobierno, ¿qué hace? Ve que la inflación sube incluso sin un salto cambiario, lo cual es un fenómeno que si miran en 2018-2019 no se daba habitualmente, el tipo de cambio funcionaba como un ancla. Ve la inflación alta, entonces responde con una reacción instintiva que está más en el ADN de la administración actual, que es gastar más. Gastar más implica volver a foja cero la ecuación que habías tenido con la mayor inflación, por lo tanto no terminás ajustando y terminás cebando un poquito más la inflación porque lo financiás con emisión. La emisión tiene un rezago. Fíjense que el gobierno, saliendo de la pandemia, sufrió una alta inflación, saliendo del plan platita del año pasado, sufrió otra aceleración de la inflación. Creemos que esto debería empezar a desacelerar, pero en la zona de 4. O sea, Argentina pasó de un régimen de 2 a 3 y de 3 a 4. Y ahora estamos en los últimos 3 meses en torno a 5,5, 6. La inflación de los últimos 3 meses, si uno anualiza, da casi 100%, si miran. Entonces, la verdad es que es una dinámica bastante compleja, no solo por ello, sino por la dinámica de lo que es la inflación núcleo, lo que no es ni el efecto de la guerra, ni el efecto de las tarifas, o sea, lo que es la inflación más local, 5% en abril. ¿Sí? Es un número significativamente alto y acá hacemos simulaciones, decimos, bueno, si la inflación de mayo hasta diciembre da 5, llegamos al 82. Si da 4, llegamos al 68. Esto es un poco para que cada uno se pueda hacer en la cabeza cuál cree que va a ser el número de inflación de acá hasta terminar el año y fácilmente saca el cálculo, que es una aritmética, sobre la inflación del año. Reservas, zona crítica, hace ya, digamos, en un contexto donde, y ahora vamos a ver mejor, pero el agro viene liquidando mucho más que el año pasado, el gobierno no puede acumular reservas. Se filtran por el turismo, por mayores importaciones energéticas, por mayores importaciones de bienes del resto de la economía, a pesar de
que se perciba un mayor ajuste del cepo, y por dólares que se filtran por el lado financiero, pagos de deuda, etc. El gobierno debería acumular para fines de junio algo así como 6.400 millones de dólares. Debería llevar un stock de 6.400 millones de dólares. Esto requiere que acumule por día 100 palos. Hasta ahora viene perdiendo 10 por día en los últimos 40 días, lo cual nos indica que la meta cambiaria tampoco se cumple. Había un fondo ahí de resiliencia que el FMI te iba a dar, difícil que llegue antes de junio, por lo tanto ya el target de reservas me parece más difícil de cumplir. Probablemente, digamos, y esgrimiendo algún tipo de proyección, esto lo que te genere sea eventualmente hacia fines de año algún tipo de restricción de importaciones. El gobierno, si arranca un stock de reservas en estos niveles para fines de agosto, después la cosa se empieza a complicar, porque el agro estacionalmente deja de liquidar, y Argentina debería empezar a restringir, el gobierno debería empezar a restringir importaciones para que las reservas no vayan a negativo. ¿Está bien? Entonces, el gobierno debe acumular reservas. Si no lo hace, ojo, porque eventualmente se vendrán más restricciones y probablemente una economía más de vuelta, con más restricciones y probablemente con un mayor nivel de inflación. Acá está lo que les decía, fíjense que las reservas netas el año pasado, para esta altura, desde abril hasta hoy, crecían en 2.400, 2.300 millones de dólares, hoy están todavía por debajo de su valor inicial de abril, y esto con el agro que está liquidando casi 2.000 millones de dólares más. ¿Okay? El gobierno, ¿cuánto compró? Un quinto de lo que compraba el año pasado. De vuelta, mayor especie de energía, pero también un mayor nivel de importaciones, con brecha al 80% de su negocio importar al dólar oficial. Entonces, el gobierno sufre las consecuencias del cepo, aún con, fíjense, términos de intercambio que son récord en la historia argentina. O sea, las exportaciones casi no crecen en cantidades, los desincentivos son varios, las restricciones a las exportaciones de carne, una dinámica errática de las retenciones, no solamente errática, sino que además eliminaron diferencial. Por supuesto, un desincentivo por la propia brecha, o sea, a nadie le conviene exportar con esta brecha, tampoco liquidar, entonces, por distintos motivos, las exportaciones en cantidades no crecen, pero sí en precio. ¿Sí? Las importaciones, fíjense, en cantidades crecen 23% desde que arrancó la gestión actual. ¿Por qué se da este atraso y por qué se da este estancamiento en cantidades exportadas? Por el atraso del tipo de cambio real y por la existencia de la brecha que mencionaba anteriormente. ¿Cuánto se atrasa el tipo de cambio real? 22%. El acuerdo con el fondo te pedía que esto se deje de atrasar. Fíjense que firmamos acá, el tipo de cambio se siguió atrasando. ¿Por qué? Porque la inflación subió de piso. Se fue a la zona del 6, la inflación, y la devaluación va al 4, la tasa va al 3,5. Esto también es un poco por lo cual está costando también acumular reservas. Último punto. Así ya cierro, que hay Lucho me avisa que quedan 3 minutos. El gobierno dice, voy a reducir significativamente el nivel de emisión, eso es positivo. El problema es que eso es consistente con un déficit de 2,5. Cuando el déficit proyectado se va más al 3, 3,5, la diferencia se financia con mayor emisión. Creemos que las colocaciones de mercado van a ser 1,8 del PBI, creemos que el gobierno va a poder colocar en el mercado. Me parece que lo que sí va a tener que usar es mayor nivel de emisión. Hay algo positivo, es la mitad que el año pasado. Lo negativo es que es el doble de lo que el gobierno creía que iba a ser, o al menos lo que firmó con el acuerdo con el fondo, ¿no? Entonces, el gobierno, las colocaciones de mercado, trastabilló al principio. Fíjense que intentó colocar pasado el mandato presidencial y cerca de las PASO el año que viene, el rollover, fíjense que acá cayó, o sea, tuvo que emitir para pagar vencimientos. La licitación de la semana pasada es una señal para mí de alerta, porque el gobierno emitió instrumentos muy atractivos que el mercado pedía, no convalió tanta tasa y no se financió tanto en el mercado. El gobierno va a tener que repensar su estrategia en el mercado de pesos si quiere financiar todo este perfil de vencimientos y además colocar un punto adicional del PBI de deuda de mercado. Esto es un poco lo que les decía. En los últimos 2 meses, poquito menos, un mes y medio, el gobierno emitió más de 600.000 millones de pesos para financiar al Tesoro. O sea, tiró a la calle más de 600.000 millones de pesos que absorbió con el ICS y PAS. Eso es un mayor déficit cuasi fiscal, o sea, mayor pagos del Banco Central en concepto de intereses. Y la respuesta acá es que no hay, digamos, no hay una respuesta
fácil, todo es un dilema de sábana corta, si emitís tenés que esterilizar, si no emitís indexás deuda y te acumulas un problema para el futuro. Resumen de esto, si el gobierno incumple la meta de déficit fiscal, que es lo que probablemente suceda, que no sea 2,5, sino que sea 3,2, 3,3, es probable que el fondo mire para otro lado, ¿sí? Que haya un waiver y no se caiga el programa, pero sí Argentina va a tener un mayor nivel de emisión y eso va probablemente a cebar un poco la inflación o va a poner un piso en estos niveles que estamos viendo hoy, digamos, no va a permitir que la inflación descienda mucho, ni este año ni el que viene. Por eso este año creemos que va a ser una economía que en promedio puede ser que crezca, pero punta a punta no va a crecer, y lo que seguro va a tener es un mayor nivel de inflación, que ya estamos hablando de piso de 70 y probablemente un poco más. Y yendo al mercado financiero, y ahí lo dijo Javier, pero nuestra visión es que de vuelta, hoy por hoy, quien no pueda hacer otra cosa que, digamos, que estar en pesos, los instrumentos por indexados a la inflación son atractivos. A estos niveles de brecha, la decisión entre pesos y dólares creo que es clara, es más tirando a dólares, es una cuestión de timing, pero ya a estos niveles de brecha parece barato. Así que bueno, esa es un poco la visión. Me apuró un poquito para terminar justo, Lucho, creo que fueron 15, así que ahí dejo. Excelente. Bueno, muchas gracias, Juani. Impecable con el tiempo. Yo ahí te estaba mandando mensajitos y no sabía si los estabas viendo, así que una coordinación excelente. Bueno, muy bien. Javier, te voy a autorizar para que puedas compartir la pantalla. Dale. Eh, Ahí estoy. Muy bien, a ver. Okay. Perdóname, de vuelta. Ahí me lo sacaste. Sí, perdón, estaba probando algo. Y ahí entiendo que está llegando Francisco también. Así que bueno, Javier. Ok. Bien. Bueno, voy a tratar de no repetir demasiado, pero hay varios temas que por supuesto están conectados. Muchas gracias, por supuesto, Luciano, por la invitación y un placer compartir panel con Francisco y con Juan Ignacio. Uno de los temas que solemos mirar, y creo que el mercado le presta bastante atención, es la tasa de evaluación, el ritmo de evaluación de la política monetaria. El Banco Central había pasado recientemente a tener un ritmo de evaluación un poquito más aceptable. Veníamos de 40 hasta abril, y en abril ya pasó de un día para el otro, medio después del acuerdo con el fondo, a un ritmo de 60%, en línea con un 4% de inflación relativa contra Estados Unidos. Cuando lo pensamos en estos términos, yo digo, bueno, si tenemos 70% de inflación en 2022, o de alguna manera lo pensamos de esta manera porque es un poquito generoso tal vez, y le restamos 7 de Estados Unidos, se puede pensar en una inflación de 59, en una devaluación de 59 que te mantendría el tipo de cambio real. Acá uno de los problemas que señalaba recién Juan Ignacio, y que me parece que impacta mucho en el mercado, porque a fin de cuentas las reservas son lo que yo diría en última instancia uno de las mediciones mejores de riesgo que tiene el mercado, porque además lo vamos viendo todos los días, si el central pudo o no pudo comprar. Tengamos en cuenta que tenemos un nivel de cepo muy alto, y entonces si con todos estos cepos el central todavía no puede comprar, bueno, entonces tenemos otro problema otro problema mucho más grave, ¿no? Ahí durante los primeros 4 meses del año, el central no había podido comprar dólares. Yo creo que la primera semana de mayo marcó un cambio de ritmo, de rumbo, digamos, donde el central pudo comprar el 44% de las liquidaciones del agro. En la segunda semana fue pobrísimo, solo el 2%, y la tercera semana vimos un ritmo más ambivalente, pero creo que me parece que la sensación que queda en el mercado es esta última, donde, bueno, esto tiene un impacto, por supuesto, en cómo se mueven las tasas de ROFEX, por ejemplo, en la primera semana de mayo, mientras el central empieza a bajar el ritmo y empiezan a aumentar las liquidaciones, las tasas de ROFEX bajan también a niveles de máximos hacia fines de abril, donde el mercado venía viendo que no se podían acumular dólares. Vemos
que las tasas empiezan a aflojar ya en la primera semana de mayo, cuando el central está pudiendo comprar dólares y a la vez el central baja el ritmo de devaluación del 60 y algo al 56, más o menos, ¿no? Yo lo que siempre pensaba ahí es, cuando el central está mostrando que va a aumentar el ritmo de devaluación, lo que hace es generar los incentivos. Aunque uno pensaría a priori que un tipo de cambio mayor genera más incentivos para liquidar, en realidad cuando se promete una devaluación más grande mañana, lo que se genera es lo opuesto, ¿no? O sea, es decir, si yo sé que voy a tener un tipo de cambio mayor mañana, entonces me guardo los dólares hoy y vendo mañana. Y algo así parecido va pasando del otro lado, ¿no? Del importador se apura a importar hoy, y entonces se generan la falta de dólares que estuvimos viendo. Ya en la segunda semana empezamos a ver cómo enseguida, cuando el central no puede comprar dólares, las tasas empiezan a subir de nuevo. Ahí mirando el tipo de cambio real, yo lo que diría es, bueno, en este nivel, a mí me parece que el acuerdo con el fondo está plagado es un gran manifiesto de no queremos hacer un salto cambiario como ocurrió en el gobierno de Macri y todos los problemas que generaron después. Me parece que esa fue la negociación y que el Tesoro, el Banco Central apuesta a esto. Hablando con Jorge Carreras, por ejemplo, decía que en el ministerio, él decía, Jorge Carreras del Banco Central, pero estábamos en el ministerio, él decía que no pensaba hacer ningún acomodamiento del tipo de cambio real, aun cuando pudiera estar un poco atrasado. Por supuesto que tienen presente que durante todo 2021 se estuvo apreciando el tipo de cambio, pero en este momento, con el ritmo de inflación en el que estamos, tratar de acomodar el tipo de cambio real sería tirarle un balde de nafta al fuego. Entonces, ahí yo creo, bueno, por un lado diría, cuando miramos el dólar, yo no veo un problema, o por lo menos me parece positivo verlo estable en estos niveles. Por supuesto que la inflación de Estados Unidos está ayudando acá. Entonces, toda inflación de Estados Unidos nos obliga a devaluar menos en estos términos. Pero me parece relevante mencionar que en cuanto empiezan a devaluar los otros países, ¿no? En el contexto de que el dólar se está fortaleciendo, si empiezan a devaluar Brasil, China y demás, entonces empezamos a ver las demás balanzas comerciales, las bilaterales, ya empezando a hacer ruido, porque volvemos a apreciar el tipo de cambio. Y ahí se ve claramente la línea verde y la línea gris, que son el tipo de cambio real multilateral y el de Brasil exclusivamente. Uno de los temas que me parece que conectado a esto es la nominalidad de la economía. Una de las cosas que me gusta mencionar acá cuando vemos el REM es, fíjense en el primer círculo rojo, donde hacia mediados, o ya incluso a principios de 2020, ya más o menos la inflación del año se había estabilizado en niveles de 40 y algo, y a partir de ahí empieza a bajar, y ya empieza a ser superada por la inflación de 2021. Ese mismo comportamiento pasó durante el año pasado, donde la inflación se estabilizó en torno al 50%. Esto me parece relevante para entender regímenes de inflación, dónde estamos parados. Y se había estabilizado en torno al 50%, y enseguida, hacia mitad de año, la inflación de 2022, la esperada de 2022, empieza a superar la de 2021. Y yo lo que vemos acá en el último 65 es que, bueno, este dato ya, por lo pronto, está lejos de estar estabilizada, y el dato de 65 que publicó el REM aquel primer viernes de mayo ya quedó viejo, porque a la noche esas aumentaron las naftas, y entonces ya el sábado ya sabíamos que teníamos un 0,5 más de inflación, y después vienen todos los prints de inflación que vienen, que de alguna manera lo que hacen es cambiar las expectativas del mercado.
y yo diría este 65 ya queda viejo y encima lo vemos subiendo. Y la inflación de 2023, bueno, todavía no la estamos mirando porque está, yo diría, fuera del mapa, porque la preocupación está más centrada en 2022. Perdón, algo que me parece relevante sobre esto es cuando se mira la inflación esperada para los próximos 12 meses, vemos algo muy similar, y lo que espera el mercado, o el consenso de los economistas, es menor devaluación, menor tasa, y de alguna manera todo liderado por la inflación de los próximos 12 meses. Entonces a mí me parece que el mercado está muy focalizado en esto. Me parece que el último dato, especialmente la inflación núcleo, genera preocupaciones especialmente, donde vimos que no solo no bajó, sino que subió y que está en niveles récord, casi cercanos a los que ocurrieron en 2018 y 2019, pero producto de una devaluación, de un salto cambiario. Y acá, como explicaba Juan Ignacio, esta vez fue sin salto. Entonces, cuando empezamos a ver, yo diría, en Argentina tenemos dos mercados desconectados, uno de pesos, que lo único que busca es cubrirse de alguna manera. Entonces yo creo que las dos coberturas mejorcitas que hay, por lo menos este año, y a diferencia del año pasado, lo que tenemos es los bonos del SER y los bonos Dollar Link. Y se empezó a hablar bastante de reperfilamiento, con este salto que hubo de las tasas diferenciales entre 2024 y 2023, alcanzando un 10 puntos de diferencia en la tasa real. Yo lo que nosotros veíamos acá es, bueno, acá hay que empezar a ver cómo ocurren las licitaciones, el resto de los mercados, cómo funcionan. Y entonces lo que nosotros estábamos viendo en aquel momento, cuando las tasas estaban yendo a 10, era que las curvas, cuando mirábamos las curvas, no es que 2024 se había puesto especialmente barato. Yo llamaría acá barato fue cuando el TX24 se fue a rendir 8% de tasa real, y cuando aparecieron estos miedos, el TX24 estaba rindiendo 2,5%. Entonces yo decía, ¿esto es el TX24 barato? Me cuesta decir que está barato en 2,5 cuando en septiembre de 2021 lo vimos rendir 8%, arriba de 8%, y eso era cuando estaba vendiendo el mercado. Algo parecido nos pasaba con el discount en pesos, o sea, cuando nos empezamos a extender, decimos, bueno, a ver qué es, todo focalizado sobre el TX24, ¿no? Y entonces el discount en pesos o los bonos un poquito más largos los estamos viendo en los mismos niveles de cuando estaban caros, que son estos puntitos rojos, que son los puntos del 10 de marzo, que era lo que yo había llamado la curva de ser cara. Bueno, en muchos sentidos, esto estaba todavía en términos relativamente caros, y lo que se había encarecido todavía mucho más era los bonos que vencían en 2023, pero yo me parece que es en términos relativos, se estaba mirando el diferencial de tasa, pero en realidad lo que estaba pasando era que se estaba encareciendo mucho los bonos que vencen en 2023, y esto está muy conectado con las licitaciones del Tesoro. Durante abril el Tesoro básicamente dijo no voy a emitir más corto, cosa que había dado un muy buen resultado durante la primera parte del año. En abril dijo no emito más corto. Entonces las tasas de todo lo que era lo más corto, incluido el TX23, se fueron a niveles estratosféricos negativos. Entonces el TX23 se fue a menos 7,5, entonces ahí la diferencia entre este 2,5 y 7,5, menos 7,5, generaba este 10%. Pero lo que se ve acá en el gráfico, especialmente la línea azul, es que se había puesto muy negativo el corto plazo. Perdón, Y nosotros lo que estamos viendo ahí... 3 minutos. 3 minutos. ¡Upa! Ok. Entonces, lo que nosotros estábamos viendo ahí es que lo que en realidad lo que está pasando ahí es que se pone muy caro el producto que escasea, y con el miedo reinante en el mercado,
que es la cobertura por inflación. Entonces, y es ahí donde los fondos T+1 venían con suscripciones permanentes, y entonces se encarece cada vez más la curva corta, y el TX23 empieza a jugar como un papel corto dentro de las LECER, que el Tesoro dijo que no iba a ofrecer más. Entonces, esa es nuestra lectura respecto de lo que fue el reperfilamiento y cómo lo interpretó el mercado, y después enseguida corrigió. Y después lo otro que me parece que vale la pena mencionar es lo que decíamos al principio. Hacia marzo las expectativas de inflación y devaluación se habían igualado al torno al 51%. Ahora con estos datos malos que se publicaron el 20 de abril, con un trade balance muy malo, de 300 millones de dólares, y el central sin poder acumular dólares, entonces se empieza a volver a hablar de evaluación, y acá es donde vemos estos 15 puntos de diferencia entre la devaluación esperada y la inflación esperada, 77 contra 62 con los precios implícitos del mercado. Yo creo que esto va a terminar convergiendo, porque sigo creyendo que el central, viendo al central muy reticente a devaluar en este momento en el que tenemos alta inflación, y eso sería tirarle un balde de nafta al incendio, y por otro lado, eso termina jugando también del lado de los subsidios energéticos, agrandando el déficit fiscal, y me parece que más a largo plazo, y ya entrando al 2023, lo que vamos a empezar a jugar es de nuevo un año electoral en el que no se devalúa. Esto es lo mismo. Así que No. yo creo que... ¿Estamos? Nada, Bueno. dale. Bueno, muchas gracias, Javier. Buenísimo, les digo, estoy tomando acá, les quiero hacer muchas preguntas, pero las Dale. dejamos para el final. Mientras tanto, a los espectadores, cualquiera que quiera hacer alguna pregunta a los chicos, pues la puede poner en el chat y después las recopilamos y al final las hacemos. Bueno, se acaba de sumar el Ceneice, Francisco Ballester. Francisco Ballester, economista de la consultora Mindy, es director. No puedes desmutearte, esperamos un segundito. Ahí, Francisco, ¿te puedes desmutear? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, Francisco, te cedo la palabra, tenés 15 minutos, después hacemos espacio de preguntas. Si quieren ir anticipando las preguntas, las pueden ir pasando por el chat. Dale, gracias Lucho y gracias por la invitación. Bueno, ahí les comparto la presentación para más o menos de lo que voy a hablar en este ratito. Es intentar poner un poco de perspectiva sobre lo que está pasando y sobre lo que estamos viendo en la macroeconomía argentina hoy. Entonces, dos grandes temas. Primero, cómo estamos ahora. Y lo que estamos viendo ahora en la macroeconomía es las mismas viejas recetas de siempre, de los gobiernos kirchneristas, y los mismos resultados bastante pobres, ¿no? Y por otro lado, después vamos a intentar ver qué pasa un poco con el acuerdo del FMI, qué esperar para 2023 y más adelante, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo ahora primero es que la economía se recuperó obviamente fuertemente después del shock COVID, se recuperó el año pasado, creció 10%, este año nosotros proyectamos que va a crecer 4,5%, con lo cual romperíamos la maldición de los años pares, ¿no? Después desde más de 12 años, 2010, si no me equivoco, es el último año par que creció la economía. Este es un buen motivo que tendrá el gobierno para festejar en sus spots publicitarios, pero creo que no es realmente y todos acá vamos a pensar que no es un motivo para ponerse demasiado contento. De hecho, si uno mira, este 4,5% es básicamente decir que la economía no crece más a partir de los niveles en los que estamos ahora. Es puramente arrastre estadístico. O sea, el 2021 tuvo una tendencia positiva durante todo el 2021 y dejó un nivel relativamente elevado en la punta con respecto al promedio, entonces vamos a crecer este año, pero es puro arrastre estadístico. O sea, la economía ya está estancada. Estamos viendo los signos de estancamiento, hay signos claros de estancamiento, el índice de producción industrial
está en los mismos niveles desde junio del año pasado. Voy a sacar esto. El índice de la construcción está también en los mismos niveles desde el principio del año pasado. O sea, estamos en algunos sectores, la economía ya está estancada hace bastante tiempo. Hay algunos sectores que todavía tienen bastante margen para recuperar después de lo que fue un 2021 afectado por la pandemia en algunos sectores, por las cuarentenas, ¿no? Pero estos sectores que ya habían reabierto a fines de 2020 ya están estancados hace mucho tiempo, que son relevantes para la economía. Entonces, ¿qué es lo que le dio o qué ayudó para que la economía se recuperara relativamente rápido? Bueno, lo que les decía, el modelo de siempre de los gobiernos kirchneristas, de expansión fiscal y monetaria. Fíjense, ya sabemos el resultado fiscal primario de 2020, 2021, 2020, y lo que proyectamos nosotros para 2022 son grandes expansiones fiscales con respecto a lo que veíamos hacia fines del gobierno anterior, y todo eso implica un gran crecimiento del financiamiento monetario. Entonces, el modelo del gobierno es expansión fiscal, expansión monetaria, financiamiento monetario, esa expansión fiscal, y complementar esto con cepo cambiario para dirigir todos esos pesos, todo ese impulso fiscal y monetario hacia la demanda interna. Ese modelo, ese esquema de crecimiento que ya lo vimos utilizado muchas veces, puede tener éxito en el corto plazo. Depende de muchas cosas, pero en el corto plazo puede tener éxito. Y eso es lo que veíamos, ¿no? La economía se ha recuperado. Pero tiene dos grandes limitantes. Uno es la inflación. Las expansiones fiscales y monetarias, una expansión fiscal sin ningún tipo de credibilidad, con un gobierno sin ningún tipo de credibilidad, llega a grandes niveles de financiamiento monetario que llevan a grandes expansiones monetarias. De hecho, el Banco Central intenta hacer un control de la base monetaria que viene creciendo a un ritmo cercano al 40%, porque mucho de lo que emite para financiar el tesoro después lo reabsorbe mediante LELIQs y pases, mediante letras de corto plazo, pero esas letras de corto plazo al final de cuentas tienen como contrapartida depósitos de la gente, ¿no? Porque los bancos tienen letras de corto plazo en su activo y en su pasivo. Para demandar esas letras, en su pasivo están tomando depósito. Entonces, cuando uno mira un agregado monetario más amplio como M3, viene creciendo a un ritmo mucho más elevado. Y ese es un agregado que es más relevante para medir qué está pasando con la liquidez en la economía. Entonces, al final de cuentas, cuando tenemos estos niveles de dominancia fiscal sobre la política monetaria, lo que pasa es que el Banco Central no tiene realmente mucho poder sobre lo que puede hacer con la liquidez en la economía. Y lo que genera la liquidez en la economía es estos niveles de inflación. Hoy estamos en un nivel interanual de inflación de 58%, proyectamos que finalice el año en 82%, y esto implica una desaceleración. Fíjense en el gráfico de la derecha, que tiene inflación mensual, implica una desaceleración en el año, que va a tener que ver con esto que mencionaba Javier, que probablemente el tipo de cambio se mantenga variando en niveles relativamente bajos. Esto va a poder hacer, creo que se desacelere un poco la inflación mensual, pero la inflación interanual va a llegar a niveles que probablemente va a cerrar el año en niveles que son los más altos desde la hiperinflación. Entonces la inflación es uno de los límites del modelo, porque lo que empieza a pasar es que todos los ingresos de la economía empiezan a crecer por detrás de una inflación que se acelera tan marcadamente, ¿no? Los ingresos reales entonces empiezan a caer, la inflación es uno de los límites. El otro de los límites son las reservas, como también marcaban bien mis antecesores, ¿no? Lo que vimos lo que veníamos viendo con las reservas hasta antes de que se firmara el acuerdo con el fondo era que venían cayendo fuertemente. El acuerdo con el fondo le dio aire a las reservas netas, habían llegado a estar en niveles negativos. Con el acuerdo con el fondo ahora
estamos tenemos un poco más de margen, y lo que también nos da margen en términos de reserva son los términos de intercambio. Fíjense, el gráfico de la derecha nos dice que los términos de intercambio, o sea, los precios de lo que Argentina vende, dividido en los precios de lo que Argentina le compra al mundo, están en máximos históricos, en máximos incluso mayores que lo que observábamos en 2012, que había sido un periodo fenomenal para la Argentina. Estas dos cosas le dieron un poco de aire en términos de reservas al modelo, y además, perdón, no además, ¿y qué está haciendo con este aire en términos de reservas que tiene el gobierno? Ahora lo que vemos es que no está comprando muchas reservas. ¿Por qué? Porque básicamente está tomando una decisión el gobierno. Yo creo que no es que no está comprando reservas porque no puede. Yo creo que no está comprando reservas más porque no quiere. Porque en general estos gobiernos no han tenido pruritos en intervenir sobre o frenar importaciones con medidas poco ortodoxas, como directamente restricciones, racionamiento. Ahora no estamos viendo eso, incluso más allá del tema de la energía, que es verdad, las importaciones energéticas están creciendo mucho, pero el resto de las importaciones que no tienen que ver con las compras de energía también están en niveles muy altos, y eso tiene que ver con que el gobierno no está frenando el crecimiento de las importaciones. ¿Por qué? Porque está priorizando que la economía más o menos se mantenga en estos niveles y no caiga, o que crezca levemente, que intente mantener este bajo nivel de crecimiento, como yo decía al principio, y que no caiga. Entonces, en todo este marco, ¿qué viene a ser el acuerdo con el fondo? Perdón, el acuerdo con el fondo. El acuerdo con el fondo funciona básicamente como un puente de gobernabilidad para el gobierno, valga la redundancia. Es un puente hasta fines de 2024. Y el gobierno está ante la decisión de elegir cruzar ese puente o no. Y esa decisión es una decisión política, y es, creo, el principal... y ahí está el principal driver de lo que estamos viendo que puede pasar en el corto plazo o no. ¿Qué quiere decir con esto? En el gobierno hay una disyuntiva, hay dos partes del gobierno. Tenemos una parte un poquito más ortodoxa, o si se quiere, que tiene ganas de cumplir el acuerdo con el fondo, Guzmán si se quiere, y tenemos una parte, el kirchnerismo más duro, que cree que si cruzamos este puente de gobernabilidad que nos tiende el fondo hasta 2023, bueno, del otro lado de este puente nos vamos a encontrar, o el gobierno se va a encontrar con cocodrilos, leones, toda una selva de cuestiones que dicen, no, yo no voy a ir por este camino que me propone el fondo, yo quiero crear este otro camino de fantasía, que no sabemos a dónde puede llegar, probablemente es crear un castillo de naipes para cruzar este abismo, que probablemente se derrumbe antes de siquiera poder dar algunos pasos. Entonces, esa disyuntiva política entre qué pasa hacia adentro del gobierno con el acuerdo con el fondo o no, es lo que, y puesto de manera más concreta, es si el kirchnerismo más duro o Cristina Kirchner previenen el cumplimiento de algunas de las cuestiones que hacen al quid del acuerdo con el fondo. Por ejemplo, si previene que realmente el gobierno pueda hacer el ajuste de tarifas. Porque el acuerdo con el fondo, al final de cuentas, no es exigente, es un acuerdo laxo, pero, y creo que incluso más allá del acuerdo, el fondo está en una postura flexible y permisiva, pero el gobierno tiene que hacer algunos deberes para que el acuerdo no se caiga, ¿no?
Entonces, del cumplimiento con esos deberes o no, depende de que el acuerdo se lleve a cabo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros Pero, pensamos? Fran, 2 minutos, ¿eh? Dale, perfecto. ¿Qué es lo que nosotros pensamos que va a pasar con el acuerdo, con las metas del acuerdo con el fondo? Bueno, recordemos, están la meta fiscal este año, ¿no? La meta fiscal de 2,5, un déficit primario de 2,5 del PBI, financiamiento monetario 1% del PBI y crecimiento de las reservas netas de 5.800 millones. Nosotros creemos que el gobierno va a tener un déficit fiscal de un poco más alto que lo que proyecta, que la meta, un financiamiento monetario también en línea con eso más alto y una acumulación de reservas netas mucho más baja. Entonces por eso esa parte la tengo marcada en rojo, ¿no? ¿Y esto qué implica? ¿Implica que el acuerdo se va a caer? No, yo no creo eso, no creo que implique que el acuerdo se va a caer. Yo creo que mientras el gobierno mientras el gobierno implemente alguna de las cuestiones que están pautadas, como por ejemplo el incremento de tarifas, fíjense, esto es lo que nosotros proyectamos que va a pasar con los subsidios energéticos. Entonces, el fondo en el acuerdo le pedía una reducción de subsidios energéticos de 2,3 del PBI a 1,7 en 2022. Eso no va a pasar. Nosotros proyectábamos que, antes de la guerra, proyectábamos que con el incremento tarifario que había propuesto el gobierno, los subsidios se iban a reducir de 2,3 a 2,2. Y ahora, con el incremento tarifario que propone el gobierno, creemos que si se cumple realmente, los subsidios van a pasar de 2,3 a 2,4, es decir, van a crecer. Yo creo que el fondo, de todas maneras, va a ser permisivo con esto, siempre que el gobierno haga los deberes y lo lleve a cabo el incremento tarifario. Y eso todavía está por verse. Tiene que ver con cuestiones políticas, sobre todo. Y cierro con esto, que es que creo que el otro día el gobierno anunció que va a empezar a considerar las rentas de la propiedad, esto que se habló bastante sobre si era un ingreso genuino o no del gobierno y podía considerarse como parte del resultado fiscal. El gobierno dijo, bueno, vamos a considerar como límite 0,3 del PBI. Entonces, si consideramos como un 0,3 del PBI como máximo de rentas de la propiedad de ingresos del gobierno, quiere decir que la meta podría ampliarse desde 2,5 sin rentas a 2,8 sin rentas, ¿no? Entonces, si esta meta es de 2,8 sin rentas, fíjense, hasta ahora nosotros hicimos, hasta abril, tenemos un déficit primario de 0,6 del PBI. Esto significa que en los 8 meses que le quedan al año, deberíamos tener un déficit primario de 2,2 del PBI, comparado con el déficit primario del mismo periodo del año pasado de 3,1 del PBI. O sea, en los siguientes 8 meses necesitamos hacer un ajuste de 0,9 del PBI para cumplir la meta. Por eso yo digo, la meta no se va a cumplir, va a haber probablemente un desvío, que puede ser, creo que el fondo va a permitir ese desvío, por la cuestión de los precios, el efecto de los precios internacionales sobre los subsidios, y que parte del ajuste que estoy diciendo acá que el gobierno necesita, lo va a llevar a cabo, lo va a lograr con la aceleración inflacionaria y con la licuación de gastos públicos. Y bueno, cierro por acá, así ya estamos en tiempo. Bueno, muchas gracias, Fran. Muy buenas las 3 exposiciones. Tengo, a ver, ahí está. Tengo una serie de preguntas para los 3, que las pongo un poco sobre la mesa. Yo creo que todas las presentaciones, están los 3, si se quieren sacar el audio. Ahí si se quieren, Javier, Juani. Estoy. Ahí, prueba de vuelta, Javier.
Ahí estamos. Listo. En las 13 posiciones un poco quedó planteado por atrás, digamos, lo que podría ser las dinámicas sobre las que quiero consultarles, pero quiero ir con 2 preguntas explícitas. La primera es cómo se imaginan los escenarios o las dinámicas de cara a los grandes vencimientos de deuda hacia donde vamos, sobre todo en 2024 y en 2025. Tanto en términos de los riesgos de deuda corta en pesos que se están acumulando con la nueva estrategia de vencimiento en SER, como obviamente la deuda hard dólar, que bueno, está cotizando 30 centavos por algo. Entonces, quisiera ver si pueden un poquito contar su visión respecto a eso. Y lo segundo es sobre el dólar, ¿no? Claramente el Banco Central desde hace unos 2 meses cambió su estrategia de política monetaria, tenemos tasas subiendo, tenemos tasas de evaluación, y eso dio una suerte de sensación de pax cambiaria. ¿Qué piensan? ¿Esto es sostenible, es transitorio, es permanente? ¿Es simplemente el ojo de la tormenta? ¿Cómo se imaginan las dinámicas del dólar y la brecha hacia adelante? Dejo la pregunta sobre la mesa, el que quiere agarrar la pelota. Okay, arranco yo. A ver, con respecto a la deuda corta en pesos, a mí me parece que estaba demasiado por ahí sobredimensionado el riesgo para 2024 en particular, y se estaba de alguna manera siendo demasiado benevolente con el riesgo de 2023. O sea, yo creo que me parece que si alguien va a tener problemas de roleo va a ser este gobierno, esta misma administración, especialmente cuando nos acercamos a las elecciones del año que viene, cuando el mercado se pone más corto todavía de lo que ya está. Eso por un lado. Por eso es que nosotros hacíamos tanto hincapié en el diferencial de tasa. ¿Por qué el diferencial? Si los problemas es más probable que aparezcan en el corto. Y después, por otro lado, la próxima administración, en la medida que asuma alguien que tenga los consensos, sacando tal vez el escenario en el que asume un escenario tipo 2003, donde todo queda medio fragmentado, y asume una fuerza política sin demasiado apoyo, bueno, ahí me parece que tendríamos un problema más grave. Pero si pensamos en un, no sé, por ejemplo, que gane la oposición con algún candidato bien apoyado y algunas más moderado, y con el peronismo apoyándolo, el peronismo federal apoyándolo, por ejemplo, por alguna cosa, por decir algo, se me ocurre que ese candidato va a asumir con confianza, y en definitiva la confianza es lo que me parece que va a ayudar a todo lo que sea deuda en pesos. Después, por otro lado, por el lado de la deuda en dólares, uno de los temas que se viene hablando es el tema de la probabilidad de default. Yo creo que ahí hay un sesgo que me parece que vale la pena mencionar, que es, no llegué a hacerlo yo, pero el tema del 2030, que termina jugando demasiado, un papel demasiado fuerte sobre el riesgo país. Es un bono que es el bono más corto de todos, el más relevante, y es un bono que la verdad que como benchmark es muy malo, porque es un bono que paga $5 en toda la vida del bono. La verdad que y el mercado mostró claramente que no le gusta nada ese bono. Y cuando nosotros hacemos el backtesting para atrás, vemos el comportamiento del mercado, lo que se ve claramente es una gran preferencia por los bonos largos. En particular el 2041 es el que mejor lo ha manifestado. Yo creo que en el futuro el 2038 va a ser el que termine liderando eso, teniendo en cuenta el salto de cupón que tiene ahora en julio. Pero pensando en esto que hace mucho hincapié en el mercado, que se habla del riesgo de probabilidad de default de los bonos en dólares, yo lo que digo es, lo que pienso yo ahí es, ¿quién va a reestructurar? ¿Quién va a aceptar una reestructuración de ese tipo? Porque ¿qué es lo que se va a hacer? O sea, ¿por dónde va a venir la quita esta vez? O sea, los bonos que tenemos actualmente son bonos que ya tienen cupones bajos, ya tienen largos vencimientos. Entonces yo no veo a los bonistas que vienen de un haircut muy grande en 2020 aceptando otro tipo de haircut cuando vienen de tirar la toalla y decir, bueno, esto es todo lo que se le puede pedir a Argentina. Yo creo que
no vamos a ver otra vez eso mismo. Entonces ahí se empieza a hablar de, bueno, subimos los cupones, pero extendemos duration. Bueno, no sé, ya hay que empezar a pensar en cómo se hace con confianza. Nosotros lo que decimos desde acá siempre es el problema de la reestructuración de Argentina, y algo parecido con el Fondo Monetario, es que no logró uno de los objetivos principales, que es conseguir recuperar la confianza del mercado y recuperar el financiamiento. Gracias. Juani. Yo creo que no tenés problema, por lo menos del lado de los dólares. Me parece que el lado de los dólares, Argentina de corto plazo, 2024-2025, el problema, si hay un cambio de administración que presenta un plan fiscal medianamente consistente, eso debería poder ser refinanciable. Me parece que, dicho esto, Argentina tiene una posición técnica mala, por eso el riesgo país es lo que es, y Argentina vale lo que vale. Si no se presenta un programa consistente, digamos, que corrija rápido el déficit, me parece que realmente Argentina, digamos, el problema no va a ser que no puedas pagar los bonos centrales, sino mucho peor, digamos, tener un problema más de inflación, de actividad, de pobreza, que va a exceder lo estrictamente financiero. Eso por el lado de los dólares. Coincido con la visión de Javier en torno a qué bonos me parecen más atractivos en la curva. Me parece que 41 ahí tiene un lindo atractivo, no solo por su, como decía Javier, por su estructura, sino también por su protección legal, ¿no? Es un bono que viene del canje anterior, 2005, entonces tiene un mayor nivel de mayorías requeridas para, si se quiere reestructurar. Dicho esto, para el lado de los pesos, ya a mí cada vez me da más miedo que también que el problema se traiga para 2023 o 2022. Como dice Javier ahí, es difícil que, digamos, si llegamos a 2024 es con una torre de vencimientos muy significativa, que ahí el dilema siempre es o mantengo el cepo o pago, digamos, o pago los pesos. Digamos, si pago los pesos, con demanda de pesos, si vos no tenés una demanda de pesos muy fuerte, es muy inflacionario. Si mantengo el cepo, la economía no crece. Entonces, o sea, está bien, puedo rolear esos pesos, pero tengo que mantener el cepo. ¿Cuál es la decisión óptima? Es algo que se deberá definir en función de vuelta de lo que sea el futuro programa económico. Hay un problema mucho más grave que el de los dólares para mí en ese sentido, que se sostiene por el cepo, pero que incluso le puede jugar en contra al gobierno. Es decir, a qué nivel de tasa real vos le tenés que pagar a los inversores para no se hayan contado con el liqui, con una brecha que históricamente está baja. Entonces, de vuelta, el problema puede aparecer antes de 2024, y es lo que estuvimos viendo con la suba del spread entre el TX24 y el TX23, lo estuvimos viendo también con la imposibilidad de finanzas de patear vencimientos más largos. De vuelta, va a ser algo muy dinámico, pero me parece que va un poco por ahí. Bien. Fran. Ahí está. Bueno, yo creo que en el improbable caso de que el gobierno cumpla el acuerdo con el fondo en este año y el año siguiente, yo creo que este año lo va a cumplir más o menos, como decía antes, el 2023 se va a desviar más profundo, pero incluso en el improbable caso de que cumpla más o menos los 2 años, creo que vamos a llegar a fines de 2023, principio de 2024, con 2 problemas. Vamos a tener un problema con los stocks y un problema con los flujos. ¿A qué me refiero con esto? El problema de los stocks es el problema que ustedes que vos mencionaste, Lucho, que es la cantidad de pesos que vamos a tener, la cantidad de deuda del gobierno en pesos, de deuda del Banco Central en pesos y de pesos en la economía. Eso va a depender, la combinación de eso va a depender un poco del mix de financiamiento que el gobierno pueda o quiera hacer en estos próximos años. Creo que lo que va intentando hacer es volcar una mayor cantidad de ese financiamiento a deuda ser de corto plazo, que entonces va a generar un problema, te agranda el problema con los stocks, porque obviamente no lo podés licuar eso. Y el problema con los flujos es, vas a seguir teniendo un elevado nivel de déficit fiscal, porque vas a heredar un déficit fiscal entre 3
y un déficit fiscal primario entre 3 y 4% del PBI, más intereses, y con intereses en dólares además que están creciendo para ese momento. Entonces, la pregunta es si resolver el problema de los flujos, incluso pensando en el escenario más optimista, de que si un gobierno viene y resuelve el problema de los flujos con un montón de capacidad política para hacerlo, porque es lo que se necesita para reducir fuertemente el déficit fiscal y bajar fuertemente el gasto público, resolver eso te resuelve el problema de los stocks acumulados que vas a tener, y la respuesta que yo tengo es que creo que no para los pesos, sobre todo, como bien decía Juan Ignacio, enfrentás el trade-off de sacás el cepo o liberalizás un poco el mercado de cambios, y eso te hace obviamente caer en el corto plazo la demanda de dinero, y por lo tanto la demanda de activos en pesos, y entonces te quedás sin margen para refinanciar ese gran stock de pesos que te vencen en el corto plazo, o decís, mantengo un nivel de controles cambiarios más o menos férreo, si querés, o algún esquema de desdoblamiento cambiario, algo un poquito más tendiente a algo un poco más ortodoxo que esto, ¿no? Un poquito más liberalizado, donde tengas algún tipo de cambio financiero oficial que por lo menos pueda funcionar para que haya ingresos de divisas a ese tipo de cambio, alguna cosa así. Y en ese esquema pensar que por otro lado vas a necesitar una gran arquitectura legal para configurar eso, ¿no? Pero no es tema de ahora. En ese esquema quizás podés pensar en continuar refinanciando los niveles de deuda, pero los niveles de vencimientos en pesos. Pero incluso en ese escenario van a ser niveles es un programa financiero que va a enfrentar el gobierno en 2024, que va a ser más grande que el de 2022 y más grande que el 2023 por los déficits fiscales acumulados de este año, y por el efecto de la actualización de la deuda en ser y el efecto del crecimiento de los step up, de los intereses de los step up. Entonces, con la deuda en pesos yo tendría mucho cuidado en ese sentido con lo que puede pasar. La verdad que para mí 2024 no luce favorable en ese sentido. Y con la deuda en dólares... Perdón, te corto un segundito porque estamos medio pasados de tiempo. Y sé que tenemos que cortar en unos minutos. ¿Les puedo pedir un minuto de comentario sobre la parte de dólares, de tipo de cambio? Pero breve, así no nos pasamos mucho de tiempo. No sé, Fran, si querés cerrar vos con... Dale. O si no, te cambié, Javier, te cambié quizás muy rápido de... Javier. Dale. Bueno, ok. Como quieran. No, yo cuando hablamos de tipo de cambio me imagino que estamos hablando del contado con liqui. Lo que nosotros veníamos proyectando de alguna manera era cuando nos imaginábamos que las metas del fondo se cumplían y nos imaginábamos algo similar a lo que se vio en 2021. Decíamos, bueno, la brecha puede seguir bajando. Entonces, a principios de marzo sacamos una recomendación que decíamos, bueno, la brecha está en 87, se va a 50, algo parecido a lo que había pasado en 2021 durante la primera etapa del año, donde vimos un tesoro y un banco central bastante ortodoxos, con pocas emisiones y compras del central y demás. Y el déficit bajando. Este año nos imaginábamos algo parecido, eso yo creo que se interrumpió enseguida cuando empezamos a ver estas fragilidades. Yo lo que diría ahí es, como mencionaba recién Francisco y Juan Ignacio, la fragilidad que se ve del lado de los pesos es algo que vemos todos los días, y cuando vemos que el central no puede acumular dólares, yo creo que el mercado empieza a retroceder, y si empezamos con las discusiones de las retenciones y demás, me parece que empieza a hacer mucho ruido toda la parte de dólares. Uno de los temas que ahí veo que preguntaron, pero que me parece que está conectado con esto, es el tema de los dólares, por dónde se están yendo, y me lo vienen preguntando bastante y no se mencionó antes, es
que los servicios, la balanza de servicios, cuando se ve desde el Banco Central de la caja, esos son 1.500 millones de dólares que salieron por ese lado por fletes y turismo. Entonces, este año ahí el Central no puede acumular dólares por ese tema, y el tema de China con los fletes sigue estando presente, así que sigue siendo un problema. Entonces, yo lo que diría con respecto a los pesos y al contado con liqui es: hay una enorme fragilidad, y enseguida cuando nos empezamos a preocupar por el tamaño de los pesos, bueno, enseguida en algún momento, de un momento para otro, el contado con liqui puede pegar un salto grande y bueno, y eso se traduce en malas licuaciones, básicamente, Gracias. de una Juani. u otra manera. A ver, con el FX oficial, que el otro ya parece que desarrollé, me parece que el programa está construido de manera tal para que no haya un salto cambiario. O sea, parece que esa es la construcción del programa y cómo está concebido. De ahí que se pueda conseguir es otra incógnita enorme, pero si el gobierno también tiene un trade-off, que es que si acelera el tipo de cambio se le corre el techo de inflación, entonces ya es muy difícil mantener la competitividad de ese tipo de cambio real que veíamos, porque es medio, digamos, una carrera donde siempre termina ganando la inflación, porque la va corriendo de atrás el dólar. Dicho esto, creo que si había que hacer un salto era antes, es contrafáctico, pero era hace ya unos meses, cuando vos firmabas el acuerdo con el fondo, partías con un tipo de cambio real bien depreciado, achicando la brecha, era otro estilo de programa. Ya hoy está bastante dado, pensemos que faltan 6 meses para 2023 más o menos, y ya 12 meses para que se defina, no sé, más o menos las PASO, no las listas, pero bueno, las PASO 15 meses, o sea, falta muy poquito para que la actividad se recupere lo suficiente y la inflación baje lo suficiente para que el gobierno tenga un poquito de mejora en imagen positiva si hay una devaluación. Por eso creo que en esta decisión ellos me parece que prefieren morir con las botas puestas de aguantemos, digamos, aguantemos todos abajo del travesaño y tratemos de llegar a 2023 sin un salto devaluatorio. Gracias. Fran. Yo creo que si no hay grandes tensiones políticas, como yo mencionaba antes, adentro del gobierno, las probabilidades de que haya un evento cambiario en el tipo de cambio oficial de acá hasta fin de gobierno son bajas, porque el FMI, como decía Juani, encorsetó, el programa con el FMI encorsetó toda esa parte, y el gobierno tiene todavía mucho margen desde el lado de restricciones a las importaciones. Con estos términos de intercambio y con la posibilidad de restringir importaciones, tiene la posibilidad de manejar la parte de flujo de dólares hacia el Banco Central. Entonces, la parte de vencimientos la tiene controlada con el FMI, siempre que no haga nada extraño, Cristina, si querés. Y la parte comercial, el gobierno la puede ir manejando a piacere manejando las importaciones. Entonces eso controla bastante la parte del tipo de cambio oficial. Entonces no vas a tener un driver ahí de lo que pueda pasar, creo yo, ¿no? De lo que pueda pasar con el informal, con el contado con liqui. Yo creo que el contado con liqui lo que va a reflejar es en algún momento, cuando se acelere más el financiamiento monetario del Tesoro y se empieza a ver un mayor exceso de pesos, que creo que lo va a haber hacia la segunda mitad del año, probablemente, ahí vamos a ver algo de movimiento del tipo de cambio contado con liqui, que está obviamente en niveles piso. Bueno, excelente. Son las 10:10, la verdad que muy buenas las exposiciones y buen complemento. Lo que me gusta, lo que estamos logrando en los paneles es que se vienen complementando entre sí, así que creo que lo hemos logrado de vuelta. Muchas gracias a todos los que participaron. Nosotros esta presentación en un ratito, salvo que alguno de los expositores me frene y me diga que no, la vamos a estar subiendo a YouTube y la vamos a estar compartiendo. Así que bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias Javier, gracias Fran, gracias Juani. Nos estamos viendo. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego, buena semana.